Quiero contarles algo. Una de las cosas que más me gustan, que más disfruto, es el deporte. ¿Cuántos son deportivos aquí? No deportistas, deportivos. Fíjense que son dos cosas distintas. Si ustedes ven mi figura se darán cuenta que yo soy deportivo, no tanto deportista, ¿no? Pero una de las cosas que más disfruto en mi vida es precisamente el deporte. Practicarlo también, aunque no lo parezca, hace mucho tiempo que no lo hago. Pero ahora en este tiempo de la vida, verlo muchísimo más. Nuestro hijo menor, este que se acabó de levantar, desde los 7 años practica fútbol, el soccer, como le dicen aquí. No entiendo cómo le dicen soccer, cómo le dicen fútbol a un deporte que le dan con el pie 1 o 2 veces nada más. Bueno, en fin, nuestro fútbol desde los 7 años lo practica y eso ha hecho que me enamore mucho más de este deporte. Es un deporte colectivo, son 11 para 11, 11 contra 11, dentro de un terreno donde casi siempre gana el mejor. Ahora bien, en el 99% de los casos el mejor equipo es el más compacto, ¿saben? Es el que funciona no como si fueran 11 jugadores, sino como si fuera uno solo. Es el equipo que se mueve y piensa como si fuera un solo cerebro, como si fuera un solo jugador. Son aquellos que por su compenetración es como si jugaran de memoria, sabiendo lo que el otro va a hacer segundos antes incluso. Casi siempre el mejor equipo es el más solidario, el que más se entrega, el que no está pensando solo en que esta es mi posición, sino que dónde puedo ser de más ayuda dentro del terreno. Sin esa unidad no se alcanza el resultado. El futbolista, por bueno que sea, pero no esté dispuesto a ser sacrificado, a ser humilde y con ganas de hacer equipo, nunca va a lograr nada en ese deporte. Pablo, en la carta a los Filipenses, nos da una lección similar para que nosotros entendamos la necesidad de pensar como iglesia en unidad y humildad para poder exaltar el Evangelio. En el capítulo 2 de esta carta a los Filipenses es donde vamos a estar y les invito a que lo vayan buscando. Filipenses capítulo 2, los versículos del 1 al 11, el apóstol nos quiere decir lo siguiente. Filipenses 2, del 1 al 11, el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente. Exaltemos juntos el Evangelio con la misma manera de pensar de Cristo. Exaltemos juntos el Evangelio con la misma manera de pensar de Cristo. Vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 11. Ustedes estarán siguiendo ahí amablemente con la vista mientras yo leo. Dice la palabra de nuestro Señor. Por tanto, si hay alguna consolación, estoy leyendo en la Reina Valera del 60, me perdonan si tienen otra versión. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, y ella, Señor, revela quiénes somos nosotros verdaderamente y la necesidad que tenemos de un Salvador. Gracias por habernos salvado. Gracias por tu muerte y resurrección en la cruz. Señor, que sea tu palabra exponiéndose esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Exaltemos juntos el Evangelio con la misma manera de pensar de Cristo. Es la idea que Pablo quiere que cada uno de nosotros nos llevemos hoy en nuestra mente y corazón y que estemos meditando en ella durante toda esta semana y para toda la vida.
¿Cómo entonces podemos exaltar juntos el Evangelio? ¿Cómo podemos exaltar juntos el Evangelio? Pablo nos muestra qué hacer. Primero, en los versículos del 1 al 4, Pablo nos pide que pensemos en Cristo. Pensemos en Cristo. Ya sabemos que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Pablo escribió la carta a los Filipenses, por supuesto. Bueno, por supuesto no. La pudo haber escrito desde otro lugar, pero la escribió desde la cárcel porque estaba, por supuesto, preso. Presumiblemente desde una cárcel en Roma. Pero a pesar de esto, es una de las cartas más amigables de todas las que el apóstol escribió. Hoy en día los americanos dirían, es una carta friendly, ¿saben? Una carta muy amigable, una carta que se puede disfrutar. Desde el mismo comienzo se puede ver que Pablo oraba por ellos con gozo, para que el amor de Cristo abundara aún más en ellos y de esta manera estuvieran llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero vemos también a Pablo que a pesar de su situación y de la manera hipócrita, contenciosa y envidiosa en la que algunos estaban predicando a Cristo, él se gozaba y se iba a seguir gozando porque por pretexto o por verdad Cristo estaba siendo anunciado. Fue precisamente por ese gozo que Pablo escribió lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Esta duda que Pablo tiene de partir o quedarse con ellos es incomprensible, porque para Pablo es claro y para nosotros estoy convencido también que es mejor partir y estar con Cristo. ¿O quién no quiere que Cristo venga ya? Yo estoy completamente convencido que sería un gozo increíble que el Señor viniera ahora mismo. ¡Ya! Se acabó todo, a viaje. Nos vamos para la casa todo el mundo, para casa. No para la casa que nosotros nos compramos ayer, sino para la casa, nuestra morada eterna. Y esta duda que Pablo tenía es incomprensible si no entendemos el gozo que era para Pablo estar precisamente compartiendo el Evangelio con los hermanos de Filipos. De una manera magistral, Pablo nos viene introduciendo su carta en el primer capítulo para llegar ahora al capítulo 2 y empezar a tratar una serie de pequeños problemas que habían en la iglesia de Filipos. Por tanto, así comienza Pablo el capítulo 2. Por tanto, ese tanto nos tiene que llevar inmediatamente a lo que Pablo había dicho anteriormente. Todo parece indicar que Pablo da por sentado, cuando llegamos hasta acá, todo parece indicar que Pablo da por sentado que existen ciertas convicciones en la iglesia de Filipos y ahora el apóstol las va a vertir en forma de condicionantes para llevar a los filipenses a reflexionar. Escuchemos bien. Dicen los versículos 1 y 2a en la Nueva Versión Internacional para entender un poco mejor lo que Pablo está tratando de decir. Por tanto, si sienten algún estímulo o ánimo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, con ternura y con aliento, algún compañerismo en el espíritu, que es la participación continua de la vida eterna, algún afecto entrañable, que es un amor visceral, compasivo, llénenme entonces de alegría. Aquí el mandato de Pablo es claro: llénenme de alegría. O como dice la Reina Valera revisada y la Biblia textual, completen mi gozo. Es lo primero que Pablo les manda acá a los filipenses: completen mi gozo. Pablo se gozaba con la iglesia, sin duda sentía mucha alegría en el Señor por la forma en que la iglesia estaba funcionando. Sin embargo, ahora les dice: completen mi gozo, llénenme de alegría. ¿Estaba incompleto el gozo de Pablo? Miren, la idea aquí es como cuando uno tiene un recipiente casi lleno de algún líquido, pero falta algo.
¿Cómo Pablo quería que ese recipiente de su gozo fuera completado? ¿Cómo Pablo quería completar su gozo? Pablo les dice a los filipenses, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estas cosas parece que estaban faltando en la iglesia de los filipenses, o alguna de ellas. Y por eso Pablo decía, yo me estoy gozando con todos ustedes, pero falta un poco. Quiero que completen mi gozo mirando o atendiendo estas cosas. Casi al final de la carta, Pablo le pone nombre a esta situación. Casi al final de la carta, Pablo dice, Evodia y Síntique sean de un mismo sentir. Parece que estas mujeres no estaban pensando de la misma manera. Y estamos hablando de dos mujeres que fueron colaboradoras de Pablo y combatieron juntamente con él en el Evangelio, y aún así no estaban sintiendo lo mismo. Por eso este punto es muy importante. Independientemente que la iglesia de los filipenses era motivo de gozo para Pablo, no estaban marchando con una sola mente y un solo corazón. Esa es la razón por la que Pablo apela a lo que Dios en Cristo había hecho por ellos. Es como si el apóstol estuviera preguntándole a toda la iglesia, ¿sienten ustedes, hermanos de la iglesia de Filipos, algún ánimo en su unión con Cristo? ¿Sienten ustedes, iglesia de Filipos, algún ánimo en su comunión con Cristo? Pablo estaba diciendo, ¿ustedes se recuerdan de la gracia que Cristo tuvo con cada uno de ustedes? ¿Ustedes sienten la gracia de Cristo? ¿Se recuerdan lo que hizo Cristo por ustedes? Y es una pregunta que me encantaría que nos hiciéramos nosotros. ¿Sentimos ánimo, iglesia comunidad bíblica? Iglesia palabra de vida, por nuestra unión con Cristo? ¿Sentimos nosotros ese ánimo? Nos animamos, nos llenamos de gozo cuando nos acordamos que si estamos hoy aquí sentados es precisamente por la gracia de Cristo. Miren, saber que estamos en Cristo, saber que somos de Cristo, que le pertenecemos, que no hay forma humana ni sobrehumana, que nada nos pueda separar de Él, eso nos anima, eso nos estimula. ¿Nos acordamos de la gracia de Cristo todos los días? Pablo continúa y es como si preguntara, ¿han experimentado ustedes, hermanos de la iglesia de Filipos, el amor de Dios, ese que susurra con ternura acercándose a nuestro oído para darnos las más grandes palabras de consuelo y aliento? También es una pregunta para nosotros hoy. Iglesia, palabra de vida. ¿Experimentamos el amor de Dios que nos da consuelo y nos da aliento? En los momentos más difíciles de nuestras vidas sentimos el consuelo de Dios, como esa persona tierna que viene y nos abraza con delicadeza y firmeza a la vez. Sentimos que Dios nos ama. La otra expresión de Pablo que podemos ver en forma de pregunta es, ¿viven ustedes, hermanos de la iglesia de Filipo, en comunión o en la comunión que solo nos proporciona el Espíritu Santo, como si ya estuviéramos viviendo en la eternidad? Imagino que ya nos estemos preguntando lo mismo como iglesia. Imagino que estemos recordando incluso los momentos inolvidables en los que juntos nosotros como iglesia ensayamos el reino de los cielos, aquí y ahora. Experimentamos nosotros esa comunión que solo podemos vivir a través del Espíritu Santo de Dios. Es muy interesante lo que Pablo está haciendo aquí en este fragmento. De hecho, nos recuerda muchísimo la única despedida diferente en todas sus cartas. En todas sus cartas Pablo termina con la expresión, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Palabras más, palabras menos, pero Pablo siempre termina así.
Sin embargo, en la segunda carta a los Corintios lo hace de la siguiente manera. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Algunos estudiosos creen fervientemente que Pablo quiso poner a la iglesia de Filipos delante de la divinidad, delante de la Trinidad. Pablo estaba apelando para que la iglesia de Filipos se pusiera delante de la Trinidad, delante de la deidad. Es por eso que lo último que les dice en este versículo 1 es: sienten ustedes, iglesia de Filipos, ese amor entrañable y lleno de misericordia. Este no es cualquier tipo de amor. Es el amor que sale desde las entrañas. Es el amor que involucra a todo el cuerpo. Es el amor que hace que nuestros cuerpos tiemblen cuando lo estamos entregando y cuando somos recíprocos también de este amor. Es el amor que fue manifestado en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo entregó su vida para salvarnos de la ira de Dios. Es el amor que nos mostró la gracia para salvación y nos muestra el consuelo constante y la oportunidad para vivir juntos como iglesia. ¿Podemos experimentar nosotros esto? ¿Podemos experimentar este amor entrañable que viene de toda la divinidad? ¿Podemos experimentar nosotros este amor que viene cuando nos recordamos de la gracia de Cristo, del amor de Dios y de la comunión con el Espíritu? Toda esta retórica de Pablo espera una sola reacción. Si yo pregunto a la iglesia, y a la cuenta de 1, 2 y 3, ¿han experimentado ustedes como iglesia esto? 1, 2 y 3. Ya, ese fue el ensayo. Vamos ahora otra vez. ¿Hemos experimentado nosotros como iglesia la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu? Eso es lo que Pablo esperaba. Pablo, y para a los filipenses, la respuesta que Pablo esperaba de los filipenses y la respuesta que Pablo espera de nosotros es un claro que sí. Por supuesto que hemos experimentado todas estas cosas. Pues entonces, y es ahí donde dice Pablo, pues entonces, si han experimentado todas estas cosas, llenen mi recipiente del gozo que falta. Si han experimentado la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, entonces completen mi gozo. Completen mi gozo. No hay excusas. No hay excusas. Completen mi gozo. Sean del mismo modo de pensar. Todos juntos como iglesia, Pablo les dice, sean del mismo modo de pensar. Aquí esta expresión no es que estemos meditando siempre lo mismo, sino que tengamos la mente puesta en la misma diana, en el mismo target, como dicen los gringos. Pablo está queriendo llevarnos a poner el foco en Cristo, no tanto en valores y principios, sino en Cristo. Pablo nos quiere llevar a que estemos enfocados en Cristo, que todos pensemos en Cristo, en la gloria del Evangelio y en la eternidad que nos espera. A nosotros y a todos los que se arrepientan y crean. Amados hermanos, cuando ponemos nuestra mente en Cristo, cuando cada uno de nosotros recuerda a diario lo que el Señor hizo por nosotros, la bendición de servirle y la gloria que nos espera, no hay forma en la que entre nosotros haya discusiones, divisiones y discordias. No. Pablo desde la prisión escribía esta carta lleno de gozo, pero con esa herida en su corazón, porque su amada iglesia tenía importantes discordias, porque no todos estaban teniendo su foco en Cristo. Iglesia, palabra de vida. ¿Hay algo más importante que Cristo? ¿Hay algo más importante que el Evangelio? ¿Hay algo más importante que el destino eterno de las almas? La iglesia que no se enfoca en Cristo está próxima a desarrollar contiendas, divisiones, problemas. Cuando usted ve una iglesia que está dividiéndose o que se divide, cuando hay una iglesia que hay ruptura dentro de ellos, que los miembros están fajados unos con otros,
que en las juntas o las reuniones de negocio, no sé cómo aquí le dicen, parece que se está acabando el mundo? Es porque el foco está puesto en el color en que vamos a pintar el templo, en cómo va a ser la actividad de los niños, de qué manera nosotros tenemos que vestirnos cuando hay una... Si todos nos ponemos en el coro con pullover azul o rojo o verde, o cualquier cosa, piense lo que sea, menos en Cristo. Cuando cada uno de nosotros, y todos de manera general, como iglesia, tenemos nuestro foco en Cristo, en la obra de Cristo, si nos enfocamos en la divinidad, no hay manera en la que haya divisiones y discordias entre nosotros como iglesia. Tengamos el mismo amor. Es interesante porque en el 1:9 Pablo oraba para que el amor de la iglesia de Filipos abundara más. No parecía que había falta de amor dentro de la iglesia. Ahora, cuando en la iglesia empiezan a haber divisiones, discusiones y discordias, ese amor se puede erosionar. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Entendemos nosotros lo que significa ser parte del pueblo de Dios? ¿Entendemos lo que significa que nosotros, cada uno de nosotros, somos parte del pueblo de Dios? ¿Entendemos lo que significa ser el pueblo que Dios ha amado desde la eternidad? Es en virtud de ese amor que tenemos que amarnos unos a otros. Es ese mismo amor el que Dios quiere que tengamos entre nosotros, porque solo el amor de Dios es el que nos va a unir cada día más como iglesia. Unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo con esta frase estaba diciendo, amados hermanos, completen mi gozo sintiendo como si fueran una sola alma, unidos en un solo espíritu o alrededor de un mismo espíritu. Hermanos, la iglesia de Cristo no es un grupo de hermanos que venimos a reunirnos todas las semanas para cantar juntos, escuchar un sermón que podemos olvidar en 3 o 4 horas. No, la iglesia de Cristo es ese cuerpo que debe vivir, pensar y sentir como un solo ser, como una sola alma. Esa es la iglesia de Cristo. Sentimos que estamos en una iglesia como la que Pablo anhela. Sentimos, no quiero que me responda, yo estoy seguro que sí, pero bueno, sentimos que estamos en una iglesia como la que Pablo anhela. Si sientes que sí, gloria a Dios por eso, estoy convencido que sí. Ahora, si crees que todavía no, entonces necesitas escuchar lo que Pablo dice ahora en los versículos 3 y 4. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta contienda se puede traducir como ambición egoísta. Nada hagan por ambición egoísta. No, nada hagan por ambición egoísta. Pablo se está refiriendo aquí a la actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismo. Es ese orgullo que lleva a las personas a hacer las cosas de manera egoísta, sin pensar en los demás. ¿Alguna vez ha pasado por la cabeza esta idea? Pensemos en esto. ¿Alguna vez nos ha pasado por la cabeza esta idea? Mira, yo sé que esto no gusta mucho, lo que voy a hacer no gusta mucho, pero no me importa, lo voy a hacer de todas maneras, porque al final aquí hay una pila de gente que hace lo que le da la gana. Y como aquí todo el mundo hace lo que me da la gana, yo voy a cantar aquí. Yo sé que al hermano la música le molesta y me ha dado sus razones, pero a mí me da la gana porque a mí me gusta este lado. Yo sé que el pastor quiere que por un problema organizativo no nos parquemos allá, pero me voy a parquear ahí porque me da la gana. Porque total, la semana anterior, Cuquito, el hermano Cuquito, se parqueó ahí, nadie le dijo nada, así que hoy yo me parqueo ahí. Y podemos estar pensando en muchísimas cosas. Estoy dando ejemplos muy triviales para no dar ejemplos más profundos, que son más complejos todavía. Pero esa es la ambición egoísta. Y Pablo dice, no hagan nada por contienda. No hagan nada por contienda, no. Ni ambición egoísta, ni la búsqueda activa de la gloria personal, que es la vanagloria. Esa no es la enseñanza de la divinidad. Si tú eres un creyente que ha sentido la gracia de Cristo, que ha sentido el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, no puede caber dentro de ti el deseo egoísta y la búsqueda de la ambición personal, no. Antes bien, como dice Pablo, cada cosa que hagamos tiene que ser en humildad, que es la actitud de un verdadero siervo
del Señor. Miren, vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente al individualismo. Los Estados Unidos de Norteamérica son muy conocidos por ser la sociedad que más te empuja al individualismo. No significa que no sea una sociedad que abogue por la familia, no. Pero aún dentro de la familia, aboga porque tú seas independiente y porque tú logres tus objetivos y que tú busques por lo tuyo. El llanero solitario, ¿saben? El cowboy, las películas de cowboy, ¿cuándo usted vio en las películas dos cowboys juntos? Uno solo. Ese que iba y luchaba contra todo el pueblo, ese que vencía, ese que era el bárbaro, el caballo, el número uno, todas estas cosas. Esta sociedad nos dice, primero yo, después yo, y ya entonces después, yo otra vez. Pero la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Pablo en esta carta nos está mostrando que la iglesia de Cristo tiene que ser y pensar como una sola alma, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Pablo nos está enseñando a no mirarnos el ombligo, sino estar atentos siempre a los demás. Amados hermanos, el creyente tiene que dejar de pensar en el yo y comenzar a hacer y pensar en nosotros. Nosotros como iglesia. Esta es tu familia. Esta es la gente. Mira al lado, por favor, mírense al lado. Por favor, mírense. No hago esto mucho. Estas son la gente con las que vas a pasar la eternidad. Esta es tu familia. Enseñemos a nuestros hijos desde pequeños. La iglesia no es el lugar donde vamos ocasionalmente. La iglesia es la familia donde cada uno de nosotros o de nuestros hermanos tiene que ser más importante para nosotros. Al punto de que nosotros pensemos incluso en nuestra economía personal de esta manera. Cuando usted hace su presupuesto, y esta es la parte que duele, sobre todo en este país. Aquí que te hablen de todo, pero cuando te hablan del bolsillo ya la cosa empieza a ponerse fea. Yo esto no lo digo a la iglesia, tengo que invitar a Eri para que le diga estas cosas a la gente en mi iglesia. Pero bueno, como están ustedes aquí, sí se los voy a soltar. Cuando te tocan el bolsillo, ahí la cosa se pone fea. Ahora, cuando tú haces tu presupuesto familiar, cuando tú organizas tus finanzas, tú estás pensando en tus hermanos de la iglesia, estás pensando en la manera en la que los puedes apoyar y ayudar. Hay un capítulo que diga, además yo estoy hablando de las ofrendas, no, esas son para el Señor. Estoy hablando independientemente de que por supuesto son para el Señor y se usan dentro de la iglesia, pero estoy pensando que hay un capítulo que diga, caramba, yo quiero guardar un poco de dinero de ese que no logro, con el que no logro terminar al mes, pero de alguna manera para honrar a mis hermanos, para invitar a mi hermano a comer, para invitar a mi hermano a salir a comer un helado, para darle al que lo necesita. Enseñemos a nuestros hijos estas cosas. Amados hermanos, si queremos exaltar juntos el Evangelio, tenemos que estar unidos, ser de un mismo sentir, ser una sola alma. Pero solo lo lograremos si nuestro foco, si nuestro enfoque, nuestra mirada como iglesia está en la obra de Cristo. Obra que fue decretada por el Padre desde la eternidad y sustentada por el Espíritu hasta la eternidad. Pensemos en Cristo si queremos exaltar juntos el Evangelio. Pero no solo eso, Pablo también quiere que nosotros, y del 5 al 11, ya casi estamos terminando, perdón, no sé si me estoy demorando mucho, pensemos como Cristo. Pablo quiere que pensemos en Cristo, pero ahora Pablo quiere que pensemos como Cristo. Este es uno de los signos más hermosos de toda la Biblia. De hecho, algunos piensan que debió haberse cantado muchísimo en la iglesia primitiva. Los teólogos han catalogado este fragmento como el pasaje clave para demostrar la encarnación de Cristo, es decir, la humanidad de Cristo. Se han escrito tratados teológicos. De hecho, yo estoy convencido que muchos estudiantes de teología, cada vez que pasan por Filipenses 2, del 1 al 11, dicen, aquí está la encarnación de Cristo. Esta es la demostración. Si un testigo de Jehová me pregunta, yo lo traigo hasta aquí. Pero Pablo,
aunque sirve para esto, obvio, es Biblia, Pablo no tenía en mente un tratado teológico. Pablo solo quería ilustrar de la mejor, única y exclusiva manera posible lo que viene diciendo con respecto a la unidad dentro de la iglesia para exaltar el evangelio. Primero nos puso a pensar en la bendición de tener la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu para poder ser un cuerpo sólido que marcha hacia el mismo lugar y piensa de la misma forma. Y ahora nos da el más grande de todos los ejemplos. Creo que Pablo quiso simplificar su enseñanza con la mejor ilustración. ¿Qué mejor ilustración que esta? Piensen, sientan y vivan como Cristo. Estas palabras de Pablo nos muestran también la vida del creyente en nuestra vida. Por supuesto que como nosotros aún estamos contaminados por el pecado, estamos en esta casa de campaña, no llegaremos nunca a la perfección de la vida de Cristo, pero es una narración de nuestra vida. Aquí también vemos la divinidad de Dios, aunque el Espíritu no está explícito, pero también de nuevo vemos la Trinidad. Pablo nos muestra al Cristo que no estimó el ser parte de esta divinidad, sino que entendió el rol que le correspondía desde antes de la fundación del mundo. Pablo nos muestra al Cristo que no se aferró al hecho de ser Dios, no se agarró de eso pudiendo haberlo hecho, sino que se despojó a sí mismo. Y este término es muy importante entenderlo. Cristo se vació. Lo que está queriendo decirnos este pasaje es que Cristo se vació a sí mismo para convertirse en hombre. Cristo dejó a un lado sus privilegios como parte de la divinidad. Cristo se limitó de la gloria celestial al no poder estar cara a cara con el Padre. Cristo limitó su autoridad porque mientras estuvo encarnado se sometió a la voluntad del Padre. Y Cristo se limitó de algunas prerrogativas divinas, sometiéndose voluntariamente también a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pablo nos está mostrando en este pasaje al Cristo que se despojó temporalmente de su gloria celestial con un claro propósito: hacerse siervo de todos, en forma de hombre, humillándose hasta lo sumo, hasta la mismísima muerte y muerte de cruz, en obediencia al Padre Celestial. Yo no sé si alguien está aquí por primera vez o si simplemente necesita escuchar esto de nuevo, o si esto se transmite después por las redes o se está viendo en vivo, no sé. Cristo se autolimitó siendo Dios. Se hizo hombre para venir a salvarte. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se hizo hombre, se humilló, sufrió para venir a salvarte. De manera que si tú aún no sabes cómo puedes salvarte de este mundo perverso, si tú no sabes aún cómo salvarte de la ira de Dios que va a venir sobre este mundo, la única solución es que pongas tu mirada en Cristo. Que tú te arrepientas de todos tus pecados y tú creas en la obra de Cristo en la cruz. Y tú creas que ese Cristo vino, sufrió muerte de cruz, resucitó para salvarte. No hay otra manera. Fuera de Cristo no hay salvación. Si quieres salvarte, si quieres vivir toda una eternidad junto con Dios, ahora sí cara a cara frente a la divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas creer en el Evangelio de Cristo. Amado, Cristo nos ha marcado el camino con el Evangelio. Cristo trazó el camino con el Evangelio. Nos dio el mapa. Por eso el Evangelio no es solo para los inconversos. El Evangelio es aún más para nosotros los creyentes. El Evangelio es para la iglesia de Jesucristo. Nuestra vida como iglesia tiene que estar marcada por la obra de Cristo. Nosotros tenemos que ser un cuerpo en el que cada uno comprenda su rol y no esté pensando en su cargo o en su categoría. Nosotros tenemos que ser un cuerpo que aprenda
que hay momentos en nuestra vida en las que tenemos que remangarnos los pantalones, y me perdonan si hay alguien que no comprenda la frase, remangarnos los pantalones, meternos en el fango sin botas de goma, sin pensar que eso tenía que haberlo hecho otro. Porque lo mío es predicar en el púlpito, o lo mío es cantar, o lo mío son las redes, o lo mío es otra cosa. Recordemos que el Señor nos mostró que el mayor es el que sirve. Y con ese pensamiento no tendremos nunca en la iglesia ni mayores ni menores. Nosotros tenemos que ser un cuerpo que mire la humildad como lo más grande. Lo más grande no es el cargo que tengas en la iglesia. Lo más grande no es tu responsabilidad. Lo más grande no es tu título. Lo más grande no es tu capacidad. Lo más grande no es que tú eres un emprendedor tremendo y tú eres exitoso. Lo más grande en la iglesia de Jesucristo es la humildad. Y no estamos hablando de una humildad fingida por poner cara de buena persona. No me refiero a eso. Pablo no se está refiriendo a eso. Ay, qué buena gente, qué humilde es él. Mira que he escuchado eso. Qué humilde. Estamos hablando del deseo genuino de querer que mi hermano sea mayor que yo en todo sentido. Estamos hablando del deseo de poner mi vida por mi hermano si es necesario. Ah, pastor, la vida. Estás apretando. Hasta ahí no llego. Sí, hermano. La vida. La vida. Cualquiera da un plato de comida o un par de zapatos. Eso lo hace cualquiera. Eso lo hacen los inconversos. Si realmente entendemos nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo, si no nos aferramos a lo que pudiéramos creer de nosotros, si nos despojamos de todo nuestro orgullo y nos vestimos de la humildad de Cristo y la humildad que Cristo nos mostró con su ejemplo, entonces seremos capaces de poner nuestra vida o cualquier otra cosa por cada uno de nuestros hermanos. Leer estas letras de Pablo debería hacernos correr rápido hacia donde está algún hermano con el que quizás hoy tenemos discusiones o discordias. Despójate de ese orgullo estúpido, y perdónenme la palabra. Despojémonos de ese orgullo estúpido que tenemos y llénate con la humildad de Cristo. Y ve y resuelve el problema. Cristo nos ha marcado el camino. El único camino que hizo posible tu salvación y mi salvación. Y el único camino que llevará a muchos a la vida eterna. La humildad de Cristo fue el paso anterior a su exaltación. Con nuestra humildad podemos pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, para juntos, escuchen bien, juntos como iglesia, poder exaltar el Evangelio y llenar nuestras comunidades con el único mensaje que da vida. No hay mayor bendición que ver como iglesia a la gente confesando a Jesucristo a través del mensaje que nosotros les vamos a llevar. Al final, unos van a creer, otros no, pero toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad. Tenemos que llevar un mensaje. Tenemos que enseñar un mensaje claro, mostrar un mensaje claro. Y ese mensaje será más claro mientras la iglesia esté más unida. Y pensemos, actuemos y vivamos como una sola alma, enfocados en Jesucristo. Somos un cuerpo, un solo cuerpo. Concluimos acá. No somos partes individuales. Podemos tener muchas virtudes como iglesia. Si no somos un solo cuerpo compacto, con el mejor equipo de fútbol, no vamos a hacer mucho. Las individualidades vamos a dejarlas para el deporte. Las medallas de oro vamos a dejarlas para las Olimpiadas. Yo no quiero medalla de oro para mí. La medalla de oro el Señor se la pondrá a su iglesia. ¿Ok? Nosotros como iglesia también tenemos que pensar como Cristo para recordar que fue humilde y llevó a cabo su obra de salvación en obediencia al Padre y bajo la dirección del Espíritu Santo. El camino está trazado y es muy claro.
tengamos la misma forma de pensar de Cristo para poder exaltar juntos el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tú nos has trazado el camino, Señor. Gracias porque tú no estimaste ser Dios, sino que te humillaste para que nosotros seamos un pueblo unido, compacto, que pensemos en una misma cosa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y lima todas las perezas que pueda haber todavía entre nosotros. Queremos vivir para ti, queremos vivir para tu gloria. Queremos humillarnos, Señor, delante de ti y también delante de cada uno de nuestros hermanos. Queremos ver a cada uno de nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, hasta el punto de entregar nuestra vida por ellos. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer tu obra y esta es la única manera en la que vamos a predicar tu palabra de una manera efectiva, mostrando realmente quién tú eres. En el nombre de Jesucristo. Amén.